Sebastián, tenés la palabra. Sebastián, es un honor que te tengamos acá en este espacio nuevo. Te hemos tenido en Castelar, bueno, algo por decir, en varios espacios. Sebastián es filósofo y antropólogo, así que no quiero, no sé si alguien quiere decir algunas cosas más para presentarlo. Me parece que está bueno que él se presente en su decir. ¿No es cierto? Así que bueno, bienvenido Sebastián. Ah, arrancamos nomás, ¿qué te parece? Dale, dale, dale. Parece bien, parece bien. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, yo soy filósofo, después me doctoré en antropología y trabajo desde hace algunos años, tanto en investigación como en capacitación, en formación docente, en temas vinculados a la educación sexual integral. Eh, Así que de alguna manera es obvio que mi respuesta a la pregunta, la provocadora pregunta, es que es posible, si no yo no podría justificar el trabajo que he hecho y que vengo realizando. Eh, pero bueno, entiendo que la provocación es para pensar, digamos, ¿no? Y aparte es para ponerse en diálogo, digamos, con otros campos disciplinares, con otro modo de mirar la sexualidad. Lo primero que me gustaría situar es cómo la sexualidad ha sido un objeto de regulación política y por lo tanto también es posible que sea, y lo es, un objeto de regulación educativa, vamos a decirlo así. Si miramos la historia reciente de la Argentina, al menos desde el regreso de la democracia en los años 80 hasta el día de hoy, y tal vez pecando, por mal que me pese como antropólogo, pecando de evolución. Bueno, lo tenemos a Sebastián hasta ahí. Ahora tenemos que inventar otras cosas. Está congelado. A ver si puede reconectarse. Le mandás un mensaje a Richard. Hola Buenas a los tardes a todos. últimos que se incorporaron. Tenemos a Sebastián que había arrancado poniendo primera y ya tomando carrera y bueno, internet lo frenó. Ahí volví. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Dónde te Bien, fuiste? bien. Parece que me desconecté. Claro. Sí, me parece que fue la famosa regulación política de la que estabas hablando. El problema está ahí, ¿no? Puede ser. Sí. Bueno, Ojo entonces lo que estás diciendo, nos ¿no? decías eso. Bien, bien. Entonces, digo, desde el retorno de la democracia me parece que ha habido ahí un cambio en cómo se ha ido regulando a la sexualidad en la Argentina. Es un cambio no solamente nacional, sino que es un cambio también regional, continental, y un cambio obviamente que siempre pone en diálogo el movimiento social, digamos, a los movimientos sociales y las transformaciones culturales con el cambio, digamos, en las regulaciones políticas y específicamente de la política pública. En la década de los 80 podemos ver claramente cómo la sexualidad buscó ser, digamos, desplazada por parte de aquellas que lo planteaban en esos términos, de la tutela, digamos, de la iglesia, o más específicamente de la tutela del discurso eclesial transformado y mutado, digamos, en la legislación civil argentina. Entonces uno puede encontrar allí un hito en la ley de divorcio del 87, puede encontrar allí un hito a partir del cual uno solo, digamos, por así decirlo, de los reclamos, no solamente del movimiento de mujeres, sino de muchos otros actores sociales que planteaban el cuestionamiento al lugar donde era puesto socialmente la sexualidad, que era bajo la primacía y el gobierno de esa institución familia normalizada según los patrones eclesiales. Digamos, cómo fue
digamos, significó un hito, y en términos legislativos fue tal vez el único hito, digamos, ¿no? Hubo otras luchas menores que fueron conquistadas, como la potestad de los hospitales públicos de entregar preservativos, al menos en el ámbito de la Cava, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y algunas otras jurisdicciones provinciales, pero diríamos que en términos macro, esa fue el gran hito y la gran transformación, digamos, ¿no? En torno a las regulaciones de la política pública en torno a la sexualidad. La década de los 90 nos encuentra con un panorama un poco más preocupante. Podríamos decir que encontramos por primera vez una legislación, una normativa de la política pública que instala la necesidad de la prevención en torno a la sexualidad vista como peligrosa a partir de esa gran pandemia, término muy caro en este momento, que padecimos y que luego logró ser controlada por medio de la medicación antirretroviral, que es la pandemia del SIDA-VIH, ¿no? La Ley Nacional de SIDA, así se llamó en nuestro país, del 91, instala de alguna manera una regulación política en el ámbito público que no solamente protegía a las personas infectadas y que portaban esta condición, sino que además instalaba en la escena pública la necesidad de que la sexualidad, que no definimos todavía, y prefiero que sigamos sin definirla, instalaba una regulación muy específica sobre la sexualidad, mirando más bien las prácticas y estableciendo a ese ámbito de la sexualidad de alguna manera como un riesgo, digamos, ¿no? Y esta legislación, que significó un avance, obviamente, para proteger la vida de las personas afectadas por la pandemia y establecer mecanismos de prevención a nivel nacional, también dejó instalada la idea de que los comportamientos sexuales eran el lugar del riesgo, digamos, riesgo epidemiológico, sanitario, pero también riesgo moral, digamos, ¿no? Nunca el discurso sanitario, el discurso epidemiológico nunca está solito, digamos, caminando. Digamos, la década menemista fue una década también atravesada por muchos límites a la instalación legislativas de ciertas transformaciones en torno a la regulación de la sexualidad, y eso, digamos, formó parte como de la estructuración de poder en el campo político, y eso limitó en gran medida la instalación de otras legislaciones que ubicaran a la sexualidad en un lugar distinto al del meramente preventivo de los riesgos. Recién, ya en la nueva década, en los primeros años de los 2000, por así decirlo, nos encontramos con la primera ley que significó un avance en términos de plantear la sexualidad deslindada meramente del riesgo, que es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Pero al mismo tiempo, lo que planteó esta ley, sin decirlo en esos términos, esto es un análisis, es que deja el campo de la sexualidad en el campo de la salud, digamos, ¿no? Sí, significó un avance porque instaló la perspectiva de derechos, ¿no? que abre a la universalidad en la cobertura, en la universalidad y en la igualdad que debería haber como mandato, ¿no? en la provisión que hace el Estado de este tipo de recursos, y acceso a recursos que aseguren salud, pero al mismo tiempo, digamos, dejaba el discurso de la sexualidad instalado en el dispositivo médico. La Ley de Salud Sexual habla, sin embargo, establece un mandato en un artículo de que las escuelas deberían prevenir, entonces de alguna manera le impone un mandato al sistema educativo que no fue, digamos, enteramente cumplido. Solo algunas jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, generaron una ley de educación sexual específica y programas de educación sexual antes de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que es una ley que se aprueba en el 2006. Entonces, digamos, en ese derrotero uno puede ver, digamos, cómo la sexualidad pasó de ser un objeto de regulación política a un objeto de regulación política específicamente educativo.
¿Qué es lo que me interesa por ahí remarcar de todo ese recorrido? Es que hablar de la sexualidad instala el debate por lo público y lo privado, el debate por lo que es la intimidad o por lo que algunos llaman la extimidad, ¿no? Me parece que cada vez que se instala ese discurso, digamos, y si nos retrotraemos un poco más atrás, digamos, en los análisis que hiciera Michel Foucault eh, sobre el silencio, digamos, y la represión como organizador del habla, un habla silencioso sobre la sexualidad, digamos, podemos decir que siempre se trata de establecer aquello que se puede decir y no se puede decir, aquello que se puede expresar o aquello que resulta inexpresable en los ámbitos en los que nos desenvolvemos los actores sociales, ¿no? Eh, Ahora, también podemos decir, desenfocándonos ahora de este pequeño y muy breve raconto histórico, si nos salimos de ese lugar podemos decir que conocemos que la sexualidad se educa por los efectos, digamos, ¿no? Y de alguna manera lo que instaló la ley de educación sexual y lo que vino después, digamos, ¿no? Contenidos que se elaboraron para todo el sistema educativo, las capacitaciones masivas a docentes de todo el sistema, eh, bueno, y otras producciones culturales, curriculares, lo que hicieron fue problematizar, por ejemplo, esto que conocemos como un efecto de la educación, que es la presunción de heterosexualidad. Digamos, nosotros diríamos, bueno, ¿de qué manera o por qué nosotros presuponemos que de a primeras que todas las personas con las cuales nos relacionamos son heterosexuales, digamos, y lo primero que imaginamos cuando alguien nos cuenta que está en una relación de pareja es que está siempre con alguien que se reconoce de otro sexo, distinto al propio, bueno, eso significa que ha habido, digamos, en términos en que lo miramos desde las ciencias sociales, es que había un proceso de normalización de un ámbito específico de la sexualidad, que es la orientación sexual, que naturaliza esa orientación, digamos, del deseo, del objeto, como un fenómeno común, como un fenómeno normal, digamos, y en su momento patologiza, esto lo saben ustedes mejor que yo, en su momento patologizaba, o establecía esas otras orientaciones como orientaciones, bueno, anormales, raras, etc. Entonces, uno de los ejes sobre los cuales trabaja la ESI, la educación sexual integral y las políticas de educación sexual tienen que ver con problematizar estos supuestos, porque se parte de la evidencia de que en términos de sexualidad y género somos socializados de una determinada manera, ¿no? Ahora, digamos, ¿qué dispositivos se desplegaron para problematizar esta idea de la educación de la sexualidad? Un dispositivo que es masivo, que se desplegó en la Argentina, fue un programa de capacitación masiva a docentes de la mayor parte de las provincias, un programa que funcionó entre 2012 y 2015 y que llegó aproximadamente a 20 provincias, donde se capacitaba a 1 o 2 integrantes de cada escuela y nivel educativo, ¿no? Entonces uno diría a partir de eso, bueno, hubo una transformación en los modos de pensar la educación sexual y sobre todo de la práctica de la educación sexual en el sistema educativo, pero digamos, lo hubo en términos de capacitación, no así en términos de sus efectos, ¿no? Y cuento un poco por qué o qué sale, digamos, del análisis de esas capacitaciones intensivas y masivas al mismo tiempo, ¿no? De los estudios que en el campo educativo tenemos sobre la formación docente, nosotros sabemos que la manera en la que
los docentes, tanto en la formación docente inicial como en la formación docente continua, pueden llegar a cambiar sus prácticas, en el sentido a no reproducir como docentes la manera en la que fueron socializados como estudiantes, digamos, es decir, no reproducir las prácticas de los docentes que fueron docentes de uno a lo largo de todo el recorrido educativo. La manera de modificar eso es justamente revisando la propia historia escolar, revisando la manera en la que fuimos educados y educadas a lo largo de toda la trayectoria educativa, ¿no? Los problemas grandes que tienen los institutos de formación docente es que, y es un problema de la política educativa específicamente, es que cuando formamos docentes, nuestras perspectivas pedagógicas, en relación al aprendizaje, en relación a la práctica docente, son constructivistas, son de lo más progresista que uno se puede imaginar en el campo pedagógico a nivel global, pero después cuando egresamos de la formación docente, los egresados de la formación docente, de alguna manera terminan reproduciendo el paradigma enciclopedista, que sigue, digamos que no es el único, ¿no? Estoy generalizando, pero que sigue de alguna manera hegemonizando las prácticas escolares del sistema educativo. Entonces, ahí hay una inquietud en la formación docente inicial y en la formación docente continua de los docentes y las docentes que ya están en ejercicio, en relación a cómo generar dispositivos para que haya un cambio y después de 4 años de formación no terminemos reproduciendo lo que hemos vivido en el nivel primario o el secundario, ¿no? Traigo eso porque eso también operó en la manera, esta perspectiva, operó en la manera en la que se pensó la formación docente en temas de educación sexual. Porque acá podemos seguir conversando sobre, bueno, si la posibilidad o imposibilidad de la educación sexual, pero los y las docentes de todo el país, en el caso argentino, tienen la obligación de educar en sexualidad, y no en cualquier perspectiva sobre la sexualidad, sino en la perspectiva que establece la ley y las orientaciones curriculares. El dispositivo que se eligió para las capacitaciones masivas que les contaba recién es justamente invitar o someter a los y a las docentes a un dispositivo donde tenían que revisar su propia historia personal, es decir, tenían que revisar cómo habían sido educados en sexualidad, en género, a lo largo de su recorrido escolar. Uno diría, bueno, ¿qué buscó? ¿Qué se buscó con ese dispositivo? Yo diría que se buscó introducir una terapéutica en la formación docente continua, es decir, intervenir sobre el modo y sobre los daños y sobre el impacto subjetivo que tuvo determinada naturalización de la sexualidad en el recorrido formativo de los y las docentes del sistema. No se Durante esas capacitaciones yo trabajé en ese dispositivo y dirigí algunas investigaciones que lo analizaron después. En ese dispositivo lo que se hacía es invitar a revisar esa historia personal y colectiva, a problematizarla, a escenificarla con algunas dinámicas, y también a repensar también cuál era el rol que a ellos les gustaría, a ellos y a ellas les gustaría ejercer como docentes en función de esa historia previa atravesada por, bueno, muchos tabúes, silencios, por rechazos, por docentes que fueron madres en la adolescencia y tuvieron que suspender su escolaridad, por historias de abuso en la familia o en el grupo cercano. Digamos, ese dispositivo fue generando esos efectos emocionales, afectivos, pero también reflexivos en torno a qué había sucedido con cada uno y cada una, ¿no? Y finalmente ese dispositivo finalizaba con una suerte de carta de compromiso, digamos, ¿no? Es como si dijéramos, el dispositivo termina con una práctica que buscaba firmar el convencimiento, porque de eso se trataba en definitiva, y yo políticamente además estoy de acuerdo con esa idea, con el convencimiento de que es necesaria una educación sexual integral, ¿no? El dispositivo de alguna manera
no se trataba tanto de pasarles filminas sobre lo que se debería enseñar, sino de construir una posición reflexiva que generara el convencimiento, la creencia en los y en las docentes de que esa educación sexual, desde una perspectiva integral, era necesaria, digamos, ¿no? Por la propia historia personal y pensando también en sus propios alumnos y alumnas, ¿no? Ahora, uno ve ese panorama, yo les estoy hablando a ustedes de una capacitación masiva, uno diría, bueno, entonces, ¿por qué en la escena pública seguimos hablando de si hay o no hay educación sexual? Dice, los términos en los que los ponen los periodistas, o las periodistas, pero también muchos de nosotros, es ¿se implementa la ESI o no se implementa? ¿No? Como si fuera blanco-negro, ¿no? Con la política pública es como mucho más compleja que eso, ¿no? Y uno diría, bueno, a ver, si yo llegué, el sistema educativo argentino tiene en este momento casi 1 millón de personas que trabajan en el sistema, en establecimientos educativos o en programas educativos de las jurisdicciones, de las provincias, y tienen 650.000 más o menos docentes frente a curso. Excluyendo la docencia universitaria, ¿no? Estoy incluyendo inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria. Entonces uno diría, bueno, si se llegó no a esa cantidad de docentes, sino a un docente por escuela o a 2 docentes por escuela, estamos hablando de cientos de miles de docentes que fueron capacitados, digamos, uno diría, bueno, ¿por qué no se aplica, en esos términos, ¿no? ¿Por qué no se aplica o por qué no se implementa la ESI? Yo creo que lo que muestra esto que les estoy contando, y este argumento que estoy construyendo acá, es que para el campo de la educación, digamos, en el campo de la educación sexual, se muestra la complejidad que tiene toda política pública, o toda política educativa, que es que si la política no pasa por los sujetos, no hay posibilidades de que esa política exista. Digamos, ¿no? Lo que pasa es que resulta más fácil que pensemos esto que les estoy planteando para el campo de la educación sexual, porque tal vez estamos hablando de dimensiones que hacen justamente a lo público y lo privado, la intimidad, la construcción de la identidad, la orientación, etc. Pero eso aplicaría para un programa alimentario, por ejemplo. Aplicaría para cualquier otra política pública, pensar que si no pasa por los sujetos, en el sentido de que si no hay una transformación en los sujetos, si no genera una transformación en los sujetos, no hay posibilidad de cambio en torno a eso. A tal punto que lo que tenemos hoy en día es que la transformación, para la exigencia de transformación de los sujetos docentes, para decirlo de alguna manera, en este momento no opera solamente desde arriba, vamos a decirlo, con la instalación de la obligatoriedad, que lleva 14 años ya, o la creación y la producción del programa nacional, que lleva un poquito menos, 12 años aproximadamente, que en 2008, 2009 se institucionaliza el programa nacional de ESI, que había sido creada con la ley anterior. Entonces uno diría, bueno, pasó una temporalidad. Bueno, está la obligación legal, es una obligación de los y las docentes. Esta expectativa desde arriba se complementa en este momento con una expectativa, para decirlo términos esquemáticos, geométricos desde abajo, que es la demanda de los y las estudiantes, de las grandes urbes, es decir, de los grandes centros metropolitanos, como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, que demandan a los y a las docentes que se hable de ESI, digamos, ¿no? La principal demanda que hubo hace 3 años, en el marco del movimiento del Ni Una Menos también, en la ciudad de Buenos Aires, fue que los estudiantes, cuando tomaron escuelas, demandaban una serie de cuestiones, y una de las que demandaban en la ciudad de Buenos Aires, en algunas tomas de escuelas, era que en la escuela haya ESI. Digamos, pasamos de, para utilizar los extremos, ¿no? Pasamos de una década, en los 80, donde si alguien hablaba, un estudiante planteaba algo en relación a la sexualidad en un aula, podía ser suspendido por mal educado, a que la demanda, a que la misma práctica de un adolescente hoy sea vista como una demanda y como una demanda legítima, porque aparte está avalado por un marco normativo, ¿no? Ahora, ahí es donde me gustaría situar
porque yo sé que pusieron el nombre de Sex Education, que es una serie de Netflix, que está muy buena, a mí me gusta mucho, me gustó mucho verla. Pero me parece interesante, porque la serie para mí no es tanto sobre sexualidad, digamos, sino sobre otras cosas. Por ahí no sé si todos o todas ustedes la vieron, ¿no? Pero digamos, la serie tiene un personaje principal, que es un adolescente, un varón adolescente que va a una escuela secundaria, que no es el prototipo de joven triunfador, digamos, que está de alguna manera inhibido, no estoy hablando del término clínico, digamos, pero está medio un poco cohibido, porque entre otras cuestiones es el hijo de un padre y una madre que son sexólogos, ¿no? Los padres están separados, el padre aparece eventualmente y vive con la madre, que tiene su consultorio de sexóloga en la casa, y que se mete, digamos, en la intimidad, vuelvo a estos temas, a la privacidad, se mete en la intimidad del hijo, ¿no? E intenta todo el tiempo meterse con él y con sus cosas. Digamos, el hijo en la narrativa de la serie representa el colmo de una sexóloga, para decirlo de alguna manera, porque no, ella se da cuenta de que tiene una relación para ella conflictiva, inhibida, en relación a la sexualidad, y bueno, ella como sexóloga y madre quiere intervenir y no puede frente a eso, ¿no? ¿Qué pasa? El pibe en algún momento en la escuela, donde no es para nada un winner, sino está más cerca de la figura del loser, empieza a brindar consejos, entre comillas, sexuales a sus compañeros y a sus compañeras, ¿no? Algunas veces la pega con los consejos que les da, en el sentido de que, entre comillas, les soluciona el problema, y otras veces la pifea bastante, bastante fuerte. A mí me parece que la serie, digamos, lo que instala es, más que la sexualidad, es la conversación sobre lo sexual, ¿no? O sea, a mí me parece que, digamos, el joven puede transformarse, digamos, puede pasar del anonimato a ser reconocido en ese espacio escolar, en ese espacio juvenil, a partir de su supuesta experticia, digamos. Pero lo que sucede allí en torno a la sexualidad es que es lo que a él le permite primero ser alguien, salir del anonimato y establecer un vínculo social con otros y otras. Digamos, el tema nunca es y no es la sexualidad, digamos, porque lo que se instala ahí es una conversación sobre la sexualidad, y es lo que a él le permite, no sé, construir, por ejemplo, una relación amorosa con la joven con la cual él establece esta suerte de consejería sexual, este kiosco de la consejería sexual en la escuela. Y incluso en las situaciones que le van trayendo los otros jóvenes en la escuela, nunca son, digamos, nunca son conversaciones que refieren específicamente a la relación sexual. Digamos. El emergente es la relación sexual, ¿no? Dos amigas que están pasando de ser amigas a ser compañeras sexuales, digamos, ¿no? Y ahí el tema no son las posiciones o que a una le duele cuando tienen relaciones sexuales, sino es todo lo que les pasa alrededor de eso, digamos, ¿no? Por eso digo que, para mí, digo, todo lo que les pasa alrededor de eso es la sexualidad, aunque pareciera que en la serie el contenido de lo que se estaría nombrando ahí como sexualidad sería, no sé, la dificultad en el coito, digamos, ¿no? Entonces, digo, a mí me parece que esa educación sexual es posible, porque es la educación sexual que también están demandando los y las jóvenes en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Es la conversación sobre la sexualidad, ¿no? Es poner en el discurso, y esto es lo que buscaba la capacitación masiva en ESI hace algunos años, poner en el discurso los supuestos culturales y también los silencios, digamos, ¿no? Y como sabemos, eso tiene efectos, porque el silencio no es ausencia, es presencia, digamos. Los silencios también arman relaciones. Los que están planteando, digamos, quienes demandan educación sexual, es que
haya una conversación, haya una relación distinta con eso que solemos englobar bajo la sexualidad, que nada, habla de deseos, orientaciones, placeres, ansiedades, temores, de la relación con el propio cuerpo y con el otro, ¿no? Entonces, ahí me parece que la clave de lectura que yo encuentro en torno a la serie, pero en torno también a este breve argumento que quise armarles, es pensar en este personaje, en el personaje de la serie, pero pensar la educación sexual también como un catalizador de un modo de estar en la sociedad. En el campo pedagógico hay algunos que venimos planteando específicamente, digamos que uno de los problemas que tiene la escuela, que tiene específicamente la escuela secundaria, tiene que ver con que está armada, digamos, con una propuesta cultural que muchos y muchas adolescentes y jóvenes encuentran como pobre, digamos, encuentran una propuesta que no los interpela, digamos, que siga hablando de contenidos y temas que presentan siempre una distancia en relación a la experiencia de vida cotidiana. ¿No? La dificultad de construir lo que se llama los aprendizajes significativos. Ahora, si tomáramos, digamos, la sexualidad no para dar la clase de ESI, sino si tomáramos la sexualidad como objeto de conversación para trabajar la enseñanza de lo que sea, me parece que ahí habría una aproximación, porque vuelvo a decir, la sexualidad instala una conversación que acorta distancias, ¿no? Que permite sacar de la esfera de lo supuestamente privado a lo público, porque también ese era digamos, el mandato o el espíritu de la ley, digamos, y eso está también en el registro taquigráfico de las sesiones que la aprobaron. Por ahora dejaría ahí. Se me había pensado también en trabajar algunas cuestiones en torno al embarazo adolescente y al deseo, pero por ahí lo podemos dejar para después, ¿no? pensando en el público de él o interesado en el psicoanálisis, pero... Me parece, Sebastián, que no sé si se me escucha, que es más que interesante, digamos, que podamos dejar planteado un próximo encuentro. Sí, claro que sí. El embarazo me parece que es otro tema. Bien, bien. Por otro lado, cuando tuvimos nuestras charlas previas a esta invitación, yo te había dicho que los psicoanalistas, como psicoanalistas, no, que no es posible la educación sexual. Contrario de lo que sería el sentido común, es lo que justifica claramente tu trabajo y el de todos tus compañeros. O sea, si nosotros dijéramos que es posible, no sería necesaria. Claramente, ¿no? Me resultó muy interesante un paso que vos hiciste y que me gustaría dejarte como pregunta lo que serían 3 palabras, ¿no? Una es lo político como lo público, digamos, o sea, no como lo ideológico, sino lo político como lo público, lo que sería esa función en su momento de lo eclesiástico y en qué lugar hoy ubicaríamos el concepto de lo moral. ¿Cómo lo venís pensando vos eso nada más? Uso esos 3 ejes, digamos, para que lo ubiques como se te ocurra, ¿no? Obviamente. Claro. La cuestión bueno, en las ciencias sociales, específicamente en el campo de las ciencias políticas, hay una distinción que siempre hacemos entre la política y lo político, digamos, una distinción que hizo famosa Chantal Mouffe, en relación a que el campo de la política referiría más específicamente al campo de los profesionales de la política, digamos, ¿no? Aquellos que se dedican a eso como
como práctica, como actividad, como vida, y el campo de lo político es el campo ceñido por lo que vos señalaste, el campo de lo público, de lo común. Por eso el campo de lo político es un campo más amplio, digamos, que el de la política, digamos, porque nos ubica a todos como actores de poder potenciales, digamos, al menos, en sociedades democráticas o así organizadas como la nuestra. Ahí digamos, la batalla, digamos, o la lucha histórica ha sido, digamos, sacar del ámbito de lo privado, considerado como un ámbito apolítico, ¿no? Sacar del ámbito de lo privado aquello que debía ser, según quienes lo planteaban en esos términos, que debía ser del ámbito de lo público. ¿Por qué, digamos? Porque cuando nosotros establecemos o dejamos que algunas cuestiones de nuestras vidas queden bajo el ámbito de lo privado, las instituciones que aparecen para regular lo privado son las instituciones que se corren del campo de la disputa de poder, justamente. Y eso me permite pasar a lo segundo que vos planteabas en relación a la función de lo eclesiástico, ¿no? Digamos, la disputa, para así decirlo, no es solo, o no fue solo con la Iglesia Católica, en el caso nuestro, en el caso argentino, sino que fue una disputa por politizar aquello del orden de lo privado, que como estaba en lo privado, no podía ser disputado justamente. Entonces, el primer desplazamiento pasa por correr las barreras de lo privado. Para eso los dispositivos han sido múltiples, no solo la movilización social, sino también los marcos normativos supranacionales, digamos, lo que instala la perspectiva de derechos en su momento, cuando Argentina se homologa, digamos, a la Convención Internacional de Derechos del Niño, en los 90, después de su incorporación en la reforma constitucional también, como marco supranormativo, supraconstitucional, y después con la ley de protección integral de derechos del niño, niña y adolescente, es la idea de que en el ámbito de la infancia no puede primar lo privado por sobre el respeto a la integridad, digamos. El respeto a la integridad de la infancia y de la adolescencia es una cuestión pública, es una cuestión política, digamos. Entonces uno diría, bueno, no está solamente el planteo de las trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas que pelearon por eso, digamos, sino que, y de los movimientos sociales más organizados como tales, sino que está también, digamos, un marco normativo supranacional que se construye con otras redes y otras lógicas, pero que tiene el mismo efecto de politizar aquello que estaba instalado como privado, digamos, bajo el gobierno, digamos así, de la Iglesia y la familia, pero no como instituciones, sino como dos dispositivos que restringían determinadas dimensiones que no podían ser sometidas a debate, digamos. Y eso tiene, bueno, tiene una historia larga, digamos, que es cómo el Estado se construyó como tal y delegó, dice Jacques Donzelot, cómo el Estado construyó, digamos, en el pater familiae, en el padre de la familia, estoy hablando en Europa en el siglo XVIII, la delegación de su propio poder, pero a su vez una delegación de su propio poder mediado en países distintos a Francia en eso es distinta, mediado por el poder eclesial, digamos, ¿no? Entonces, un conjunto de dispositivos encadenados de poder que lo que van produciendo es que, como el Estado no puede gobernar las almas, diría Foucault de modo directo, lo que hace es delegar eso en determinadas células, digamos, organizaciones de poder, ¿no? Después, lo llamativo es que la Iglesia después toma esto hasta en modo literal, ¿no? Cuando se debate la ley de divorcio, y en los años 90 esto continuó, cuando la Iglesia siempre daba la misma respuesta, que no dejó de tener efecto, ¿no? Era la familia como la célula fundamental de la sociedad, ¿no? Pero bueno, era una determinada definición de familia. Y lo moral... Bueno, incluso la familia no era algo natural, la familia fue un concepto social construido también. Claro, exacto. Pero bueno, sí, pero bueno, por revelación natural, María José, Ana y Joaquín, qué sé yo.
En época, no sé si había familia en esa época igual. Me parece que vino después la familia. Sí, sí, de Y, hecho vino después, digo, la claro, organización clánica, digamos, de alguna manera, sí, organiza. claro, Pero sí, sí, sí vino por la rama judío-cristiana, la organización, lo que terminó siendo la organización de la familia nuclear moderna. claro. Eso sí, sí. Y lo moral entonces, ¿dónde quedaba enganchado en esto que Lo moral, planteabas junto? sí, lo moral está siempre, es como el halo invisible que organiza al resto de las formaciones discursivas. Digamos, si yo digo al resto de los discursos, digamos, yo recién les nombraba como ejemplo la Ley Nacional de SIDA y, bueno, y el enfoque preventivista, digamos. Ujú. Uno diría, bueno, yo estaría de acuerdo con ese contexto, con ese enfoque, digamos, porque es un enfoque sanitario, busca que la gente esté más sana y menos enferma, digamos. El tema es que los discursos más puramente disciplinarios y más puramente técnicos siempre entrañan una valoración no dicha sobre lo correcto y lo incorrecto, digamos. Una valoración no dicha sobre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en términos de avance, esta ley específicamente, ¿no? Pero para pensar lo moral allí, significaba un avance, una protección, digamos, para los Ujú. sujetos y para la población, pero al mismo tiempo no dejaba de reforzar la idea de que el riesgo no estaba solamente en la enfermedad o en el agente etiológico de la enfermedad, ¿no? En la causa, sino que también estaban en sus portadores, digamos. ¿No? Porque los riesgos, bueno, lo sabemos hoy en día con la percepción social en relación a la Sí, pandemia, eh, claro. los riesgos no solamente entrañan la valoración de que alguien está, bueno, más propenso a enfermarse, en este caso, en el discurso de la salud, o El más propenso concepto a curar. de sospechoso, Exacto, ¿no, Sebastián? exacto, Es esto, el exacto. concepto de sospechoso, ¿no? Sospechoso en Sí, aquel momento de tener o no tener SIDA, sospechoso hoy de tener coronavirus. O sea, exacto. el enemigo está dibujado desde el campo de la salud, aparentemente, ¿no? Exacto, ¿No? exacto. Y Es en el campo de el la discurso salud médico. sigue estando. Sí, sí, en el campo de la salud sigue estando. Digo, yo lo pienso para el contexto actual, pero lo he investigado no para la cuestión de la pandemia, sino para ver los discursos sobre sexualidad, justamente. Y en los discursos sobre sexualidad, bueno, sí, sobre todo los discursos más biomédicos, siempre aparece la cuestión del riesgo, y el riesgo no es, digamos, un entelequia que anda dando vuelta en el aire, no es solamente un Mm. coronavirus que anda dando vuelta en el aire, sino que el riesgo siempre se materializa en sujetos y clasificamos a los otros, a las alteridades, en esos marcos, ¿no? Como, bueno, si el otro me representa una amenaza, si el otro no la representa, digamos. Entonces, por eso digo que opera lo moral, operas como es un discurso incorrecto, la explicitación de lo moral es incorrecto en nuestras sociedades, entonces siempre opera de modo sutil, digamos, ¿no? De modo no dicho. Este, porque también, de alguna manera, si operara, además de que sería incorrecto, si operara a niveles más explícitos, no nos vincularíamos con nadie, digamos, porque toda persona entrañaría un riesgo, De o hecho. un campo de peligrosidad, como vos decís, sobre el sospechoso, ¿no? De hecho, a alguien se le ocurrió escribir un libro, alguna vez te lo comenté, de que le puso de título Cuando el otro es malo. ¿No? Bueno, yo por mi parte estoy hecho por el día, no sé ustedes, gente. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, María Marta, ¿cómo andas? Un gusto escucharte otra vez. Igual, lindo verte. Pensaba en la comunidad educativa. Yo cuando era muy jovencita fui maestra, allá Ah, lejos, y, y pensaba en la influencia de los padres en todo lo que se hace en una escuela o en la educación. Los padres no cuestionaban si les teníamos que enseñar regla de tres simples o si el, el poema del Cid estaba adecuado para séptimo grado. Bueno, no cuestionaban. Pero esto sí se cuestiona y mucho. Se ujú. tiene,
se tiene noción, digamos, de impartir a través de una ley una medida que pasa por encima de la libertad de los padres. Porque nosotros no tenemos por qué creer que a los padres les viene bárbaro que los eduquen más allá de que no está claro si la sexualidad se educa o no se educa, si la genitalidad tiene que ver o no tiene que ver, pero es pasar por encima, me parece, algunas libertades, ¿no? Y acá al lado te aviso que tengo una sobrina que hizo una tesina sobre la ley. Ya. Ah, mirá qué bueno. Parecer, cuando terminó 5º año, y fue muy discutida por la rectora, pero el título era ¿Es posible la ley de educación sexual? Y bueno, una de las cuestiones era esta de los padres, ¿no? Claro. Porque tienen que estar de acuerdo, no tienen que estar de acuerdo. Al ser una ley, se la tienen que fumar. Sí. Sí. Creo que la mejor respuesta es en la última parte, o sea, se la tienen que fumar. Porque es cierto, a ver, fue una, digamos, fue una conquista, para decirlo de alguna manera, que la ley se formulara en términos de derecho. Y el derecho de quién es, cuál es el sujeto de derecho que define la ley, como toda ley que define un derecho, son los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, desde el momento en el que eso está definido, ya queda, digamos, desplazado y subordinado, como vos decís, bueno, la primacía, la influencia de los padres. Ahora, en la capacitación, en el proceso de capacitación masiva y en el desarrollo, más que implementación, el desarrollo de la ESI a nivel nacional, yo diría que hay dos momentos distintos, digamos, ¿no? El primer momento donde uno podría decir que hubo una gran resistencia de los adultos, de los grupos familiares, de los padres, de las madres, para resistir esto, digamos, en algunos contextos, no en todos. Pero a lo largo del tiempo ahí hay un efecto de cuando una política es más o menos sostenida, más allá de que haya más inversión en la política, menos inversión en ese tipo de políticas públicas. Cuando algo se sostiene en el tiempo y aparecen también estos discursos públicos y movimientos sociales en torno a estos reclamos, eso comenzó a estar cada vez más desdibujada, digamos, la resistencia de las familias, y pasó a operar como una excusa de los y las docentes, en el sentido de cuando nosotros salíamos a las escuelas hace pocos años, hace 2 años, hace un año, el último trabajo de campo es de hace un año. Salimos a las escuelas a preguntarles a los docentes, ¿no?, en relación a la ESI, cuáles eran las dificultades, etc. Y más que las familias, era el temor a las familias, digamos, ¿no? O sea, en el primer momento, digamos, más posterior y próximo a la sanción de la ley, digamos, había resistencias muy concretas además, digamos, ¿no? Las organizaciones de familias, avaladas por la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, por ejemplo, se pusieron con mucha fuerza, generaron sus propios materiales curriculares que están por fuera de lo que establece la ley. Digamos, hubo muchas resistencias. Ahora, en los últimos años, quienes estamos investigando esto, vemos que hay docentes que te cuentan, me lo piden las familias también, porque también eso empezó a suceder, digamos, padres o madres que se acercan a los docentes y decirle, che, ¿vos le podés hablar de este tema? También está la demanda más solapada, más cara a cara, ¿no?, más puntual de los grupos familiares en relación a la expectativa de enseñanza de la ESI. Entonces, de alguna manera ha ido ahí operando un desplazamiento, digamos, de ser una dificultad, vamos a decir, real, a ser una dificultad que a veces opera como una excusa para, no sé, no hacer la capacitación de ESI, digamos, no responder a esta demanda. También por esto que decía antes, porque si la política no pasa por los sujetos, digamos, no hay una
una posibilidad de un convencimiento, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, en este momento, por ejemplo, no hay respuestas organizadas a nivel de los grupos familiares que hagan que opongan resistencia, digamos, ¿no? En términos en esos términos, digamos, una resistencia de lo político, digamos, en relación al desarrollo de la ESI. No la estaba viendo. Y sí significa. Ahora lo interesante es que quien planteaba esto, María Marta, el derecho de los padres como si fuera un derecho precedente, bueno, no eran las asociaciones de familia, eran las iglesias, digamos, ¿no? Las que planteaban esto, digamos. Entonces, de hecho, en la sanción de la Ley de Educación Sexual, el último artículo, que es un artículo que hubo intentos de reformarlo, el último artículo, esa fue la cesión a la iglesia en el debate, es que se deja, digamos, la implementación de la ESI queda bajo el ideario del establecimiento educacional. Es decir, de alguna manera cede en el último artículo, digamos, el principio del derecho organiza la ley, pero de alguna manera se cede en el último artículo, es decir, bueno, si en algunas escuelas tienen un ideario, toda escuela lo tiene, ¿no? Pero hay escuelas que hacen de esto un capital educativo, además. Entonces dicen, no, yo tengo el ideario de la escuela y acá son estos nuestros valores, está bien, no hay nada de malo contra eso, pero el tema es que eso significó en la práctica un paraguas para que, no sé, algunas escuelas utilicen un manual de la ESI que circula, hecho por una ONG chaqueña, que presenta una serie de dibujos que reproducen que la mujer está en el mundo para ser madre, por ejemplo. O que los varones son más desinhibidos, y está bien que sean más desinhibidos que las mujeres, que son siempre más cohibiditas, ¿no? Bueno, estos son los problemas, los problemas de lo que circula actualmente, ¿no? Pero es un tema. Había alguien que preguntaba algo, ¿no? Sobre esto. Sebastián, mira, Viviana levantó la mano, pero Ah, me voy a meter un segundo. Cuando invitamos a la conferencia, generalmente preguntamos cuál es la pregunta de la conferencia de cada uno. Yo rescato dos que me tomo el atrevimiento de decirla porque tiene un poco que ver con esto que vos venís planteando. La primera pregunta, no sé si está el que la preguntó. Si está, puede abrir su micrófono, así la pregunta del en vivo y en directo. Teniendo en cuenta las normativas escolares de la ley 26.150, ¿qué podemos hacer los docentes donde se prioriza el contenido y no las sensaciones? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué estrategias realizarías para que la mayoría de los docentes no tengan miedo a hablar de la sexualidad de los chicos en la escuela por temor a los comentarios de los padres? Esas son dos preguntas que destaco que justamente tienen como resonancia en lo que venís desplegando. No sé si querés responderla o ya me la respondiste, una, pero no sé qué sí, opinas. por ahí no tanto la primera. La primera. Porque para mí es un laboratorio para ver otras cosas esto, digamos, ¿no? Pensar la educación sexual, cómo efectivamente se da, digo, porque es un laboratorio para pensar qué es el conocimiento y el saber, por ejemplo. Porque es cierto que en muchas escuelas vas a las escuelas y te dicen, acá damos ESI. Y cuando ves un poquito cuáles han sido las prácticas de enseñanza, bueno, hay lo que antes daba el docente y la docente de biología, bueno, ahora lo sigue dando él o la docente de biología, con un manual un poco más actualizado, unas láminas que no son tan de terror, digamos, son un poquito más lindas, que las que se usaban cuando yo hice la primaria, la secundaria. Pero el énfasis está puesto en lo informativo, digamos. Una aplicación, yo diría, meramente informativa de algunos contenidos que propone la ley y sobre todo los lineamientos curriculares aprobados por el Consejo Federal de Educación.
Ahí lo que hay, digamos, no hay cuando clasifica eso en la investigación, dice acá no hay integralidad, acá prima un enfoque más biomédico, más biologicista, pero no hay integralidad porque no hay, rescato lo segundo de la pregunta que hablaba de sensaciones, ¿no? Se supone que la ESI en su integralidad debe abordar esto, digamos, los contenidos de la ESI se organizan en torno a 5 ejes que tienen que ver con el cuidado del cuerpo y la salud, que es el que más conocemos, pero también con la perspectiva de derecho, la afectividad del género y el respeto por la diversidad. Esos son como los 5 ejes o las 5 categorías que de alguna manera estructuran en su contenido específico a la educación sexual integral. Ahora, lo cierto también que hay una dificultad que te la cuentan los y las docentes, que es que te dicen, yo tengo que hablar de lo que siento delante de mis alumnos. ¿Cómo voy a hablar de lo que siento? Yo no voy a hablar de mi intimidad. Y está bien, digamos, porque el mandato, digamos, no es hablar de la intimidad. Esto es lo difícil, digamos, ¿no? En relación a los y a las docentes, sino por ejemplo, en el campo de los estudios sobre los usos de los métodos anticonceptivos. Digamos, sabemos que la información no alcanza, digamos, ¿no? Sabemos que hay adolescentes que tienen toda la información en relación al uso de los MAC, pero no lo usan. Entonces uno diría, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo usan? Y la investigación sociológica, antropológica, muestra que no lo usan. ¿Por qué? Pues bueno, porque hay temores en relación al qué dirán si sos una mujer y llevas un preservativo, entonces con el pibe con el que te vas a acostar, vos sacás un preservativo, sos mujer, ¿cómo te ven? Ahí hay una jerarquía de género que también organiza ese encuentro, esa relación. Hay inseguridades en torno a la efectividad que creen que tiene tal o cual método, o a la jerarquía que le dan al conocimiento que les da un docente o un agente de salud, y la jerarquía que tienen los conocimientos que circulan en el grupo de amigos, amigas, internet, etc. Entonces, toda esa complejidad en torno al saber y al conocimiento se pone en juego en esto. Entonces, uno diría, bueno, la educación sexual ideal en torno a esto, para que sea, entre comillas, parecemos robots, ¿no? Pero para que sea efectiva, voy a utilizar esa palabra, es plantear una enseñanza donde no solamente haya provisión de información, sino que esa situación de enseñanza permita que esa docente con sus estudiantes puedan compartir los temores que aparecen en relación a ese uso, o las situaciones que efectivamente han vivido algunos de esos adolescentes cuando tuvieron que o acceder a algún MAC o tuvieron que usar algún MAC en una relación sexual, digamos, ¿no? Lo mismo que estoy hablando sobre genitalidad, coito, relación sexual, etc., podríamos pensarlo para cualquier otra cuestión que hace a la ESI, como es sostener una relación que no esté basada en la violencia, por ejemplo, ¿no? Que también es entre comillas, un contenido de la ESI tal como lo definen los lineamientos curriculares, ¿no? ¿Cómo se instrumenta una ESI que busque trabajar ese tema? Informándoles sobre las leyes que protegen a las mujeres específicamente del padecimiento de este tipo de situaciones, contándoles dónde está la comisaría de la mujer, etc. Sí y no, digamos, sí, pero eso es insuficiente porque es meramente información. Si no se problematizan las interacciones cotidianas que organizan violencias, subordinaciones, abusos, digamos, no hay posibilidades de que esa información se traduzca, por así decirlo, en una práctica social. Gracias, Sebastián. Vivi, perdón que me metí la mano. Está bien. Adelante. Hola, Sebastián. ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo andás? Bien. Bien. Un gusto escucharte. Igual. Y estaba pensando en esto que decía María Marta, donde es verdad que nunca nadie va a cuestionar por qué si se enseña o no se enseña el teorema de Tales en el colegio, y para eso no se pide permiso, y ahora hay que pedir permiso, digamos, o casi, pero bueno, ahora salió la ley y entonces habrá que fumársela. Está buenísimo. Pero
Pero digo, acá es donde termina de entenderse un poco lo que vos venías diciendo, planteando recién, y vuelve a surgir la pregunta que siempre pertinentemente hace Ricardo, y ¿es posible? Porque claramente está claro que es posible la información. Eso está claro, es muy posible de transmitir y hay que traerla y hay que poner a la charla la sexualidad, como vos decís, o los temas sexuales, digamos, pero vuelve a aparecer la pregunta de si la educación como tal es posible, porque nos encontramos con las dificultades de los propios docentes para poder transmitir sobre esto. Educar, es posible, tiene educada ella su sexualidad, puede ser una muy buena agente de salud si es o de información, en el mejor de todos los casos, ¿no? Y si puede atravesar sus propios temores, sus propias cuestiones personales, digamos, y hasta algunas atreverse a hablar de algunas sensaciones, algunos, ¿no? Entonces, ahí es donde vuelve la pregunta de si la educación como tal es posible, ¿no? De transmitir eso. Entonces, recordaba Sex Education, que yo la vi, a mí también me encantó la serie, y veía ese adolescente que tal como vos decís, la propia inhibición de él, que él se encuentra el gran jeite de hacerse él el consejero sexual, que tal como vos decís, a él le sirve para otras cuestiones, para poder hacer lazo, entre otras cosas, en el colegio, Sí. pero que su propia inhibición estaba dada no porque no hubiera estado cargado de información, porque él contaba con una madre sexóloga, que además moría por darle tips, ¿no? Y llenarlo de información, sino no podía porque esa mamá era una mamá que no tenía ningún pudor con su propia sexualidad frente a él, no mostraba algo del orden de lo íntimo, no se lo guardaba, ¿no? Y le exponía su propia sexualidad a su hijo, con lo cual podemos, bueno, elucubrar un montón de cosas de lo que a este adolescente le pasaba con eso, ¿no? Entonces, bueno, es maravilloso que nos sigamos preguntando, no se duda que la información tiene que transmitirse, tiene que haber lugar a que se pueda hablar de estas cuestiones, de que no sientan los chicos que no es posible recibir toda la información y que no haya a quien preguntar, ¿no? Brindar estos marcos de contención. Pero cuando nos encontramos con estos miedos de quienes son o deberían ser los agentes, se encuentran con la misma problemática y que no pasa por no tener la información, vuelve a aparecer la pregunta: ¿es posible la educación? Sí, además, No vale, se entrecorta. Espera, Seba, esperamos un segundo que se entrecorta, a ver si volvés justo que iba a responder la pregunta. Si es posible, se entrecortó. A ver ahora. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahí sí, ahí volviste. Pues yo los tengo congelados. Ok, no, pero nosotros te escuchamos, ¿eh? Ay, a ver, para. ¿Qué será? ¿Qué pasa? Acá aprovecho a leer un comentario en el chat. Los padres llaman libertad no transmitir la ESI.
Ese es un derecho que les permitirá a los niños y adolescentes ser más libres. Ese es el comentario. Sebastián volvió. Ahora sí. Ahí de... Entrecortado, Sebastián, a ver. A ver ahora. Probá de vuelta, ahora habla Sebastián Se parece al chat de la universidad esto ya. Quedó como mirando fijo, ¿no, Sebastián? Diciendo. Ajá. Culpa de Viviana que hace preguntas difíciles. Por lo general, no más que las tuyas. No, por lo general. Sí, a ver, habilitate el micrófono, ahí va. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí me escuchan. A ver, ahí los escucho. Bueno, qué problema con la conexión, disculpen. Estábamos diciendo que saliste a pedir ayuda para contestar la pregunta de Viviana. Sí, de hecho sí, me pegué un llamadito por teléfono recién. Nada, no. Me parece que la reflexión que instala Viviana, digo, me parece como muy provocadora por esto de que en realidad la pregunta es no es si la educación sexual es posible, sino que si la educación es posible, en esta diferenciación que hacía sobre el contenido, lo informativo y el resto de las dimensiones, digamos, ¿no? Ahora yo tiendo a pensar, digamos, también por el campo de estudios al que me dedico, que de hecho si algunos de nosotras hacemos el ejercicio de pensar de qué temas nos acordamos del secundario, del primario, ¿no? en términos informativos, ¿no? con aquello que se llamó el contenido conceptual, seguramente podemos, digamos, hacer alguna memoria sobre contextos, situaciones, intereses, digamos, que hicieron que ese tema, esa información, nos resultara, vuelvo a usar esa palabra, significativa, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una punta, digamos, para pensar, por eso digo que esto para mí es un laboratorio para pensar cuestiones más generales, digamos, ¿no? Como es la relación con el conocimiento. ¿Qué hace que nos apropiemos de un conocimiento? Es una relación también afectiva con eso, ¿no? Una relación que erotizamos, digamos, ¿no? Que cargamos de otra manera. Entonces, digo, yo tiendo a pensar a la educación en esos términos y a la educación sexual también, digamos, ¿no? Como una relación erótica con los conocimientos y los saberes. Yo me ponía a pensar en relación a eso, digamos, nosotros los analistas decimos que tomamos un término o una frase de Lacan, decimos que la relación sexual no existe, así como la mujer tampoco, con mayúscula, y esto es un problema, digamos, explicarlo, pero sí sabemos que cuando uno ejerce una función, cuando la ejerce, siempre decimos que es sintomática, porque obedece a la subjetividad, a lo propio, y siempre nunca va como a encajar. Sea cual fuere, uno podría decir, utilizar la diversidad tanto de género como de objeto, lo que hoy día tiene una sigla muy larga y termina con queer, me parece, ¿no? Sí. No la grabo todavía, pero que en un sentido interroga esta cuestión en relación a cómo podemos cumplir una función. Si, por ejemplo, somos llamados a educar sexualmente, ¿cómo sería cómo encarnaríamos esa función? Seguramente sintomáticamente. Imposible no hacerlo de otra manera. Claro, hay como ensambles y ensambles que de repente uno diría, bueno, más menos. Es interesante, inclusive la figura de este personaje,
este flaco que es medio loser, ¿no es cierto? Porque él es capaz de hacer circular la palabra más allá de nunca haber estado con una mujer. Lo cual significa que para poder ser sexólogo o consejero o coach de la sexualidad no hace falta tener idea de la experiencia, sino hacer una experiencia de palabra y, encarnar una función como le sale. Que era parecido a la madre en algunas cosas, con su estilo en otras cosas. Entonces me parece interesante esto, porque para ser sexólogo no hace falta, puede estar inhibido, te puede ir mal con tu pareja, sea lo que fue, puede estar solo, no importa. Si el punto pasa porque circule la palabra. La sexualidad es palabra, como decís vos, estoy de acuerdo, en la erótica, en relación a eso, más allá de que la educación, como diría quien fundó el psicoanálisis, es un imposible como el psicoanálisis, etcétera, pero hay que ver cómo se las arregla uno con los imposibles, ¿no? Es decir, cómo uno habita eso y cómo hace con eso. Por eso digo, me parece que es posible, yo diría, la educación sexual es posible, sí, sintomáticamente. Hay que ver de cuál es el síntoma, de quién lo ejerce en términos tanto de política como lo que es en relación a lo que el discurso que nosotros llamamos amo, el discurso que trata de regular lo que es imposible de regular. Sí. ¿No? Así como también, y acá si hay feministas, van a abrir la pantalla, me van a pegar un disparo, y van a hacer, ¿no? Voy a quedar así como no es posible la elección ni de objeto ni nada por el estilo. Está todo bien la diversidad, fantástico, pero no es posible la elección. Con Ricardo asistimos a un grupo de estudio donde nos mostraban un video, ¿te acordás, Richard? De un video de Australia, un video que era digamos, de la política, digamos, del Estado, política de Estado australiano, donde planteaban el día de la diversidad, o la diversidad de género, donde por ejemplo los maestros se vestían de maestras, los niños de niñas, y así había un gran festejo. Y vos decís, ¿y eso? Pero ¿cómo es? ¿En qué nivel estamos trabajando para pensar la educación sexual o la diversidad, que es uno de los ejes, como vos planteás muy bien, de la ley? Entonces, bueno, nada, quería comentar eso, que lo tenía así como aquí adentro. Así que nada, se va. No, o sea, Bueno. mi respuesta es positiva. O sea, frente a eso quiero responder algo, ¿no? Pero sintomáticamente. Bueno, nada más. Mi voto es positivo. Guarda. Sí, claro, porque de alguna manera, si no había educación sexual, había amigos del barrio. Claro. Claro. Le iba y le preguntaba, che, ¿cómo haces con, en el caso de que te gustaran las chicas, ¿cómo haces con las minas? Chamulladas, esto. Había todo, hay una transmisión de palabras en relación a cómo hacer, y hay una resonancia de eso con respecto acá. Claro que después del dicho al hecho, ¿no? Y hay un largo trecho, cada uno lo hace como puede, como le sale. Claro. Era el saber que había. Y la primera vez Claro. me lo contó un amigo, no es que fui yo. Horrible. No, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Es decir, que de alguna forma eso está regulado, ¿no? ¿Cómo trasciende la palabra? Me acordaba de Lolita, ¿no? El libro. Lolita en términos de Lolita. cómo la palabra viaja eso, ¿no? Como que si no somos las relaciones sexuales antes de palabra, digamos, ¿no? Claramente, para arrancar y para terminar, diría uno, ¿no es cierto? Es decir, pero bueno, perdón, Sebastián, me excedí en mis comentarios. Pero No, me hiciste pensar en esto, porque lo que vos nombrás imposible para los movimientos es la utopía, digamos. ¿No? Claro. Ajá, claro. Es lo mismo, pero, ¿no? Pero digo, es como... No es lo mismo, perdón, Sebastián,
Fíjate, nombrar la utopía implica de alguna manera idealizarlos. Y los ideales son medios peligrosos porque puede hacerte, puede producir, sobre todo los neuróticos obsesivos, ¿no? Cierta carga. O sea, que ya empezamos, nos ponemos a trabajar sobre el Sí, sí, ideal y entonces es no la eso. pasamos nunca bien. No, no, sí, pero Porque sí. estamos trabajando para Probable llegar que no la pase bien. nunca se llega, etcétera, etcétera, etcétera. Lo imposible habría que definirlo y habría que definirlo en el campo del psicoanálisis también. Obviamente estamos como entrecursando dos formas de Pero decir bueno, que son complicadas, como dos idiomas, chino no, mandarín y castellano, ¿cómo hacemos? Pero bueno, nada, pero está bueno, digo, perdón, pero utopía me suena a lo ideal en esos términos, porque de ideal estamos llenos. Eh, sí, lo inclusive, pienso como un horizonte, digamos, ah, como un horizonte de realización que, por esto, lo pensé por esto que decías vos de que la regulación es imposible. Incluso quien trabajamos en ciencias sociales, digo, lo sabemos a eso, analizando estos temas, ¿no? ujú, Lo que pasa es que sí vemos que las regulaciones producen un efecto, digamos, ¿no? Por ahí, no el que se proponen, ¿no? Necesariamente, pero que producen un efecto y nos interesa ver esos efectos, ¿no? Eh, pero digo, y uno de esos efectos tiene que ver con la creación de un horizonte, decir, bueno, hacia allá, digamos. El tema es que esos horizontes, como son del campo, de nuevo, de lo político, están en disputa también. ah, es un lío, Sí. es un lío, es un enjambre, ¿no? De cosas. Mandamos la publicidad de paso. Damos la publicidad de Zen también, ¿no? Es decir, Enjambre. enjambre, sí. No, porque viste que formamos un grupo del cual ya estás invitado para formar conferencias, etcétera, ya te estoy invitando. Sí, Eh, sí, no, ya me pero invitaron. ya está, ya te invitaron antes, te das cuenta, me ganaron de mano. ¿Qué va a hacer? Bueno, nada, ¿alguien más que quiere comentar algo? Sebastián, ¿te quedó algo por decir? No, no, la verdad, nada, un placer escucharlos. Y también me quedo también con esto, lo de lo imposible, lo de la educación que instalaba Viviana recién, la cuestión de los padres, nada, me Me quedo ahí gustaría con... comentar algo en relación a lo que decías al principio, ¿no? De la educación sexual en relación a recuperar el valor de la palabra, el poder decir, el poder hablar. Y hacer el amor también es hablando, ¿no? El año pasado una amiga me contaba que retiró a su niño y al compañerito de la escuela, sentados en el asiento de atrás, y estaban comentando que uno se había enamorado y le preguntaba al amigo cómo había hecho él para hacerle el amor a la chica que ya se la había chamullado, parece. Y entonces el chico le dice, bueno, hacele sexo oral. Y entonces mi amiga mira por el espejito retrovisor Casi choca. y entonces interrumpe la charla y le dice, che, fulano, ¿cómo es eso del sexo oral? Y te la chamullás. Eso es. Te la chamullás. Digo, ¿cuántas veces degradamos la palabra como un ¿Qué modo? edad tenían los chicos, Eh, María Marta? 9. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Entre 8 y 9. 8 y 9. Ay, la tenía clarísima. Clarísima. Re claro, hay que preguntarle a él. Claro. Che, ya saben a quién invitar a la próxima La próxima que invitamos. charla. Es ese niño. Charla de Messi, Sí, el sí. niño. Cecilia levanta la mano en vivo y en directo. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo Yo estás? les quiero contar mi experiencia de educación sexual en jardín. Yo Ay, hace qué 11 lindo. años que trabajo en un jardín muy cercano a la Villa Uruguay, en Bécar, y cuando yo estaba dando clases, soy seño de música, me daba cuenta que los nenes me pedían todo el tiempo que querían ir al baño. Y entonces yo le pregunté a la maestra, ¿estos nenes deben tener parásitos o deben tener algún tipo de problema? Me dicen, no, Ceci, no tienen baño en su casa.
Entonces empecé de a poco a hacer como esto de hablar de lo que es privado y de lo que se puede mostrar, de que cuando vamos al baño cerramos la puerta, porque hay partes del cuerpo que son privadas, que son íntimas. Bueno, y la verdad es que surgieron cualquier cantidad de niños que eran abusados por familiares, son niños que viven en la villa donde conviven muchas personas de la familia, a veces eran tíos que conviven, así que sí existe la educación, hacemos lo que podemos, pero sí existe. A veces con cosas tan sencillas como enseñarles a cerrar la puerta cuando van al baño, que hay partes del cuerpo que son privadas, a veces con cosas tan sencillas estamos educando, ¿no? Esto de la sexualidad, mostrar las diferencias, que los niños tienen pene, que no sabían, le decían cualquier tipo de nombre, las niñas tienen vagina, que también eran cualquier tipo de nombre que le daban, de dónde salen los bebés, y parece mentira, pero con canciones sencillas, con cosas muy, muy simples, los niños van aprendiendo de a poquito esto que bueno, que es la sexualidad, ¿no es cierto? Que es la educación sexual, o sea, en jardín también hacemos nuestro pequeño aporte, y bueno, surgen muchas cosas, Sí. que hay niños que no tienen la suerte de tener una mamá y un papá que los cuiden, que conviven con cosas terribles, y bueno, también poder ponerlo en palabras, cuando pueden venir y contar que hay gente que los toca donde no deben, así que bueno, es duro, pero ahí estamos, poniendo el hombro. Quería contar que sí, algo existe. Obvio, Seguro, Sí. seguro. obvio. No, y digo, y es un Yo por gran ahí, rol además porque es una práctica protectora, ¿no? Crear un entorno Totalmente, protector en torno a la totalmente. intimidad. sí, Una niña yo por ahí, perdón. por ahí, no, que por ahí como yo insistí como la pregunta, como dudando de si es posible, por ahí es un poco para aclararte que nadie, desde el psicoanálisis, digamos, vemos esto de la educación sexual en este punto diferente a cómo es un poco lo que decía recién Homero, ¿no? Son como lenguajes Claro. diferentes. No negamos nunca la importancia de exactamente esa tarea que vos realizaste con niñitos pequeñitos, y aún si a lo mejor todavía vos ni estaba la ES implementada ni nada por el estilo, porque esto tiene que ver con transmitir, informar. Cuando nosotros por ahí hablamos de pensar si es posible educar, lo pensamos en términos de si es posible educar la pulsión, que es algo muy distinto, digamos, ¿no? Que tiene que ver con eso que nos pasa a cada uno, a los docentes, sí, a la gente que tiene donde te aparece un niño o un adolescente a querer saber algo más allá, que es la información que vos podés darle como adulta o como docente, y que te implica a vos más allá, digamos, que eso, que simplemente dar la información. Claro. Entonces, ahí es como es posible, es ese punto de intimidad, digamos, al que a veces es imposible llegar, digamos, ¿no? Tanto para el niñito como para vos como agente. Como docente, por supuesto. Pero por supuesto que nunca dudamos que lo que hoy es llamado ESI, digamos, es más que necesaria, digamos, que exista, porque, bueno, si no, nos encontramos con casos como los que vos te encontrabas, y tal cual. Los chicos pueden empezar a hablar, pueden empezar a decir, o sea, poder hablar de la sexualidad es ponerla, como decía al principio Sebastián, hay que ponerlo en el discurso, digamos.
No es esto lo vergonzoso, no se trata de avergonzarse por hablar, pero bueno, como venimos de historias y de años, donde ahí la moral, de lo que también hablaba, se cuela todo el tiempo, es como complicado, y sobre todo para los adultos, poder revertir eso y bueno, simplemente encontrarse con que hoy en día también se puede hablar de la sexualidad, y eso no es no es meterse en la intimidad, ¿no? Y es como diferente, es difícil a veces encontrar ese punto, la gente no entiende eso, que hablar de la sexualidad no es meterse necesariamente con la intimidad. Así es. Buenísimo. Bueno, genial, Ceci, gracias. Yo me despido, no sé, nos vemos en la próxima. No, si Ricardo se va, nos vamos todos, ¿les parece? No, yo aviso porque estuve metido. No, está bien. ¿Se va algo más? Nos vemos, Richard. ¿Algo más que quieras decir? Bueno, nada, agradecerte mucho. Placer, como la otra vez. El encuentro es maravilloso. ¿Eh? Así que, bueno, ¿alguien más quiere decir eso? ¿Algo o transmitir alguna cuestión? Vivía, no, Cris. A ver, Cris, habilita tu micrófono. Habilito. Ahí está. Hola, buenas tardes. No, era para hablarle a Ceci, ¿no? Y decir que ella dijo con este pequeño aporte, ¿no? De cerrar la puerta. Y yo digo, mirá vos, ella dice, colaboro con este pequeño aporte, pero no es un pequeño aporte, Ceci, es un gran aporte el que vos haces, cerrando, enseñándoles a cerrar la puerta, ¿sí? Porque vos te quedás también con eso, ¿no? Estoy dándoles esto, pero estos chiquitos cuando se van, ¿sí? Se van a su hogar, y en su hogar no tienen una puerta, tienen toda una familia, y son chicos abusados. Y lamentablemente, todos los que sabemos, yo soy psicóloga social, hemos estudiado psicoanálisis y todo, y esto sigue avanzando, ¿sí? Y das un gran aporte, los docentes dan un gran aporte a esto, ¿sí? Con los chicos, ¿sí? Porque el día de mañana van a haber mujeres y hombres que tienen 30, 40 años y recién ahí pueden expresar que fueron violados, ¿sí? Eso es lo que te quería decir, Ceci. Gracias. Buenísimo, Cris, fantástico. ¿Alguien más? Bueno, dado el silencio, vamos a finalizar el día de hoy. Se va, un abrazo enorme. No, un abrazo a ustedes, gracias por la invitación. Gracias a todas. Nos volvemos a ver, ¿eh? Sí. Un placer conversar. Se va. Chao. Gracias. Chao.